En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riquezas y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús y vamos a aprovechar a dárselo a los que nos están viendo en televisión. Esta es Casa de Bendición, mi casa. Te esperamos con los brazos abiertos. Tenemos 2 horarios, 10 y 12:30 de la tarde. Vamos a tomar nuestro lugar y hoy tenemos una palabra muy hermosa. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy es amor al prójimo. Vamos a leer Lucas 10:25 y dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Haz esto y qué? Vivirás. ¿Hacer qué? ¿Amar a quién? A Dios, ¿verdad? Dice: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así tenemos que amar a quién? A Dios. Y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Es la respuesta, dice: bien has dicho, así tiene que ser. ¿Para qué? Para que vivamos y vivirás, dice. Pero dice: haz esto, hazlo. Nos manda ¿a qué? A hacerlo. Tenemos que amar a Dios y tenemos que amar a nuestro prójimo también. Nos tenemos que amar a nosotros mismos también. ¿Sí o no? Bueno, el detalle de esto es que muchos, no los que están aquí, los de allá afuera, los que no conocen, aman a Dios y dicen amarlo, pero no aman a su prójimo, ni se aman a ellos mismos. Pues ayer estaba platicando con una persona que le digo: ¿verdaderamente te amas? No, sí me amo. ¿Ya fuiste al doctor? No, tengo 3, 4 semanas que lo estoy correteando para que vaya al doctor y no quiere ir. Le digo: entonces no me digas que te amas. Si no te preocupas por ti mismo, si no te regalas una hora para ti, ¿cómo dices que te amas? Es duro, sí, pero es la verdad. Si no nos amamos, ¿cómo? Bueno, entonces aquí quise hacer este preámbulo. Y le dice el Señor: haz esto y vivirás. ¿Lo mandó a descansar o a hacer? Hacer, ¿verdad? Ahora vayamos, pero como siempre se la quieren jugar al Señor Jesús, o se la quisieron jugar al Señor Jesús, fíjense lo que dice en Lucas 10:29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Muchas veces pensamos que nuestro prójimo es nuestra esposa, nuestros hijos, dijera mi hija Aranza, nuestra familia nuclear. Quién sabe dónde lo sacó, pero ya tiene 9 años. Dice: somos la familia nuclear, o pensamos que el tío o la tía es el prójimo. Y no. El prójimo es, ahorita vamos a ver verdaderamente quién es el prójimo. Y el Señor Jesús, siendo, dijo: este me quiere preguntarme a mí, y él ya sabía hasta dónde tenía que llegar con esta pregunta. Y le dijo: ahorita te voy a decir quién es el prójimo. Y conocemos la parábola del buen ¿qué? Samaritano, ¿verdad? Vamos a entrar a ella. 10:30 dice: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron
e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. ¿Cuántos hombres o mujeres o jóvenes conocemos hoy que están medios muertos? Muchos. Este hombre dice que bajó de Jerusalén y bajó ¿a dónde? A Jericó. Me llama la atención porque dice bajó a Jericó. Jericó está a menos 250 metros debajo del nivel del mar. O sea, está en lo profundo, es una poza. Dice, y bajó de Jerusalén a Jericó un hombre X. Pudo haber sido, si nos vamos a la historia, pudo haber sido hasta el mismo, se pudo haber estado refiriendo hasta del mismo Adán, que salió del paraíso al mundo. Un hombre pude haber sido yo, que cuando no conocía a Dios del Señor, cuando el Señor nos hizo perfectos, llenos de bendiciones, pero algún día salimos del camino, bajamos a un camino y nos fuimos cayendo y cayendo y cayendo en ese camino hasta estar moribundos. Pudo haber sido X, un hombre moribundo. Así estábamos algunos. Acordémonos de dónde nos sacó el Señor. Nos despojaron. Porque dice que la paga del pecado es la ¿qué? La muerte. Una muerte espiritual. Estábamos medios vivos. ¿O no? Un hombre descendió del camino. Acuérdense. O visualicen a un hombre. Aquí el Señor está diciendo un hombre que bajó y bajó del camino y mal. Porque por la mayoría de las veces bajaban en caravana, iban en caravana para apoyarse unos con otros. Pero muchos prefieren andar solos y no anden solos. Por ahí le decía a una persona, tú te apartas tantito del camino del Señor y el diablo te va a dar una zarandeada que no te la vas a acabar. No te la vas a acabar. No andes solo. Sigue, ve acompañado. A este hombre por andar solo, miren lo que le pasó. Lo golpearon. Lucas 10:31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, ¿por qué ponen un sacerdote? Porque según los sacerdotes no podían juntarse con alguien con sangre o mancharse de sangre porque quedaban impuros. ¿Sí? Y muchos cristianoides no se juntan con alguien porque pueden quedar impuros. Ay, no, es que ese está en el mundo. Ese es el mundo. Y dice que pasó de qué? Que lo vio y pasó de... ¿Se imaginan? Que no los vean a ustedes, que ven a alguien porque se los van a acabar y no hagan algo por él. Ay, miren, ese es que es cristiano y no le tiende la mano. Está viendo que está en desgracia y no es capaz de hacer algo por él. Así estamos hablando ahorita del sacerdote ese, ¿sí o no? Ah, pues, cualquier coincidencia. Bueno, vamos a ver, dice el 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Este por lo menos se acercó al lugar. ¿Sí? Este por lo menos llegó y vio al pobre moribundo, pero pasó de largo. ¿Cuántos cristianoides dicen, oran por una persona pero no van a hacer algo por él? A veces dice, oye, vamos, que alguien está, vamos, ahorita vamos a orar por ese. Muchos ponen, me pongo a orar. Pero verdaderamente se ponen a orar.
Mejor no pongan nada. ¿Amar a qué? Al prójimo. Tenemos que amar al prójimo. ¿Pero con qué? Con hechos. Ahorita lo vamos a ver. Aquí el Señor Jesús nos está ilustrando cómo debemos hacerlo. 10:33. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué es misericordia? Es que tú tengas pena o te duela lo que le está pasando a esa persona. ¿Y fue movido a qué? A misericordia. Y moverte a misericordia es que tú tienes que hacer algo, te tiene que doler lo que le está pasando a esa persona. Acuérdense que estamos hablando que el maestro le preguntó, ¿qué debo de hacer para heredar la qué? La vida eterna. Amar a Dios y amar a tu prójimo. O sea, no es cualquier cosa lo que está diciendo aquí el Señor Jesús y por eso lo está ejemplificando bien y está poniendo bien lo que tenemos que hacer. O sea, no, es que yo amo a Dios sobre todas las cosas, ¿sí, papito? ¿Y a tu prójimo? ¿Y a tu prójimo? Fíjense lo que hizo este hombre porque fue movido a misericordia, le dolió lo que le estaba pasando a ese moribundo en ese momento. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ese hombre agarró y lo vendó, ¿verdad? Vendó las heridas ahí en ese momento, en ese instante le puso las vendas. Le puso aceite, vino. Lo puso en su cabalgadura. ¿Lo llevó a dónde? Al mesón. Lo cuidó ahí. ¿Cuánto tiempo? No dice cuánto tiempo lo cuidó, pero lo cuidó. Pero ese hombre tenía que irse y le dejó al mesonero 2 ¿qué? 2 denarios. Y dijo, y si hace falta algo, tú no te fijes en ello. A mi regreso, yo pago. El Señor Jesús le hace la pregunta al maestro. El versículo que sigue. Ahora el Señor Jesús le contesta con otra pregunta. Dice, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ojo acá, no está preguntando, no está diciendo que el que cayó en manos de los ladrones es el prójimo. El Señor Jesús preguntó, ¿quién de estos tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, fue el prójimo del que cayó en desgracia? ¿Quién de estos 3? Ahora yo te hago la misma pregunta. ¿Quién de esos 3 eres? ¿El que ve? ¿El que solamente ve? ¿El que se acerca y ve? ¿O el que ve, se acerca y hace? ¿Cuál eres? Porque dice, haz esto y vivirás. El Señor Jesús no ejemplificó esta parábola para que identificáramos al prójimo. El Señor Jesús puso esta parábola para que nos identificáramos si éramos las personas que veíamos, nos acercábamos y veíamos o hacíamos algo. Yo estoy seguro que tú estás aquí hoy en día, hoy estás aquí porque alguien fue movido a misericordia y te dio la palabra. Alguien anduvo atrás de ti tratando de darte una palabra, así como anduvieron atrás de mí, alguien lo movió a misericordia. Y yo platicaba con esa persona ayer
Le digo, Rubén, verdaderamente le hice la pregunta, ¿tú fuiste movido a misericordia? Porque yo recuerdo que me invitaste, que anduviste atrás de mí. Yo recuerdo que muchas veces les dije a mi familia que te dijera que no estaba. Yo recuerdo cómo me invitaste a cenar un día acá a Chalón o quién sabe, pero era china, comida china. Y la verdad yo no sé si ese hombre tenía para pagar o no, pero me invitó a mí y a toda mi familia y mi familia come. Y rico. Le digo, verdaderamente fuiste movido a misericordia. Todos tenemos heridas, pues. Anduvimos en el mundo y el mundo nos trató mal. Y estábamos vivos pero muertos. Nos habían quitado ese manto, tal como se lo quitaron al hombre que iba en el camino. Nos habían robado absolutamente todo. Que si moríamos, pero alguien se acercó. Y me ayudó a salir de donde estaba. Yo tengo bien identificado quién fue el prójimo que me ayudó a mí. Pero ahora va esta. Él fue el que Dios usó para que yo pudiera llegar a sus pies. Pero ¿sabes quién usó Dios para que pudiéramos llegar a Él? Verdaderamente. Fue a Jesús. Jesús estaba allá arriba, estaba en el Jerusalén, en los cielos. Él estaba ahí tranquilo, pero estoy seguro que Él le dijo a papá, yo voy, envíame a mí. Y descendió a Jericó, que es el mundo. Y cuando Él llegó a tu vida, te puso una venda de amor, de esperanza, de fe. Te vendó tus heridas. Él usó su cabalgadura, o sea, su cuerpo. Él llevó todos tus pecados. Te subió a su cuerpo, a esa cabalgadura. Ahí Él pagó todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones. Y cuando lo aceptaste como tu Señor y Salvador, te dio de su vino, porque a través de su sangre todos tus pecados fueron borrados. Y tú lo aceptaste y Él te selló con el Espíritu Santo, con el aceite. Y te trajo al mesón, acá a la iglesia, a tu grupo de amistad, para que escucharas de palabra. Y Él pagó. Él pagó por nuestros pecados. Y esa persona dijo, y cuando yo regrese, ¿por qué? Porque sabemos que algún día va a regresar el Señor Jesús. Sabemos que un día vamos a estar delante de Él. Él va a regresar. Sea en estos tiempos o en los venideros o en otro, pero algún día Él va a volver. Dice, yo pago, cuando regrese yo pago. El Señor Jesús murió. Dice que murió por nuestros pecados. Pero quiere decir que cuando tú lo aceptas, que en ese momento ya te perdonó tus pecados y ya te tienes que quedar quieto para no moverte y no pecar. No es cierto, vamos a pecar, la carne es débil. Él pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros.
Es por su misericordia que somos salvos. El Señor Jesús fue nuestro prójimo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar a Dios. Tenemos que amar al Señor Jesús. Y Él nos dice, haz esto y vivirás. Él nos puso la muestra de cómo hacerlo. Nos los dejó dicho. Ahí está, mira, siempre va a haber alguien que necesita algo. No seas de lo que ves nada más, sino accionas. Coatzacoalcos se está desangrando, iglesia. Y Minatitlán y sus alrededores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar a esos moribundos y les vamos a presentar al Señor Jesús. ¿O no lo vamos a hacer? ¿O somos nada más de los que vemos? ¿O de los que oramos nada más? ¿O somos de los que vemos, oramos y accionamos? Haz esto y vivirás. ¿Y qué? Haz esto y tendrás la vida eterna. ¿Y por qué vivirás? Porque verdaderamente se siente uno vivo cuando ha sido el instrumento para pasarlo de la oscuridad a la luz. Te sientes gozoso, te sientes, Señor, wow, gracias por ser parte de lo que tú empezaste. Verdaderamente sientes esa vida. Es bonito vivir un encuentro cuando tú ves salir a esa persona transformada, sí, hermoso. Dice, Señor, gracias, wow, es hermoso esto. Pero más hermoso es cuando ves y sale y lo envías a predicar, y cuando tú lo ves que esa persona lo está haciendo, dices tú, Señor, esto es vida. Está ganando a otro. Con tus palabras, pero predica. Con tus palabras, pero dale la palabra a alguien que sabes que está en desgracia. Tráelo al mesón. Ahí va a haber una palabra que va a transformar la vida de esa persona. Yo recuerdo que un día fui a un grupo de amistad cuando empezaba. Y ahí esa persona estaba hablando y al último estaba ministrando, y esa persona dijo, y esa es la última oportunidad que te doy. Y esa palabra me cayó así. Porque dijeran los guatemaltecos, porque ese mi amigo me invitaba y yo iba. Y yo iba delante del Señor y le decía, Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder cambiar. Si tú no me ayudas, yo estaba los domingos llorando delante del Señor y le decía, Padre, ayúdame, porque si tú no me ayudas, yo no voy a cambiar. Una palabra que tú le des a alguien va a transformar su vida. Muéstrale a la gente al Señor Jesús. Ama a tu prójimo.
Por eso dice la palabra, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, porque la necesitas tener sano ese corazón. No necesitas ser voluble de sentimientos, necesitas pensar y razonar bien su palabra, y necesitas ser fuerte para poderla ejecutar, y que nadie te haga temblar y digas tú, yo voy por esa persona porque sé que si no lo hago yo va a padecer, va a morir.